pero en la siguiente clase sí, ¿ok? Vale, pues entonces hoy y la semana que viene, el viernes que viene, vamos a estar tratando el título de ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Vale? Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Así con interrogación, vamos a estar viendo este tema este viernes y el siguiente viernes, ¿vale? Entonces, hoy vamos a dar 3 puntos dentro del tema ¿Es la Biblia la palabra de Dios? El primero es la revelación de Dios, el segundo es inspirada por Dios y el tercero es que Jesús corrobora la autoridad de las Escrituras. Entonces, vamos a ir poco a poco. Pero hay algunas preguntas que igual empezamos como para hacernos pensar. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la Biblia en la literatura universal? Si piensas que es un libro que es importante o no es importante comparado con otros libros que son muy famosos. Si se puede comparar a la Biblia a libros de otras religiones, si tú puedes decir que nuestro libro es mucho mejor en diferentes aspectos al de otras religiones, como puede ser el de los testigos de Jehová, etcétera. Si la Biblia es simplemente un testimonio y vida de un pueblo de Israel, o es verdaderamente la voz de Dios y es un libro que cambia vidas. Entonces, ese tipo de preguntas son muy importantes y son decisivas, ¿no? Y por eso estamos estudiando para encontrar respuestas válidas a esas respuestas, ¿ok? Entonces el primer punto dentro de ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Es revelación. ¿Quién me puede decir qué es revelación? ¿Qué significa? Eso es. Entonces normalmente es manifestar o dar a conocer algo que está oculto. ¿Ok? Entonces normalmente eso que está oculto viene de un ser sobrenatural, un ser grande, en este caso Dios, que tiene algo oculto, algo secreto y lo está dando a conocer. En este caso nos lo está dando a conocer a nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo la revelación de Dios. Este es el punto. Dios se ha revelado a nosotros a través de ¿qué? De la Biblia, ¿no? Entonces, ese es el método con el que Dios se da a conocer ante la humanidad y ante lo creado. Entonces, dentro de la revelación de Dios vamos a ver 5 puntos, ¿vale? El primero es, la Biblia es la base de la revelación. Es la base de la revelación de Dios. Este es el primer punto. Entonces, voy a necesitar varios ayudantes que busquen rápido. No sé si hay alguien que... ¿Mi Biblia? Me la he dejado en casa. Que me busquen rápido, ¿vale? Entonces, obviamente no fue idea de varias personas escribir la Biblia, ¿no? Fue algo de Dios, fue Él mismo quien ordenó que se hiciera. Entonces, voluntarios que me busquen rápido. ¿Quién se me ofrece para buscarme así rapidito? Vale. Claudia, Éxodo 17, 14. Sandra, Deuteronomio 17, 18, 19. Luis, Isaías 8, 9. Samuel, Daniel 12, 4. Y Lola, Habacuc 2, 2. Entonces, rápido. Claudia, sí, por favor, lo puedes leer. Éxodo 17, 14 dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces ahí Jehová está diciendo a Moisés que haga ¿qué? Que lo escriba. Es un mandato, eso es un mandato de Dios escribir lo que Jehová está diciendo en el libro. Sandra, Deuteronomio 17, 18. Y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Muy bien, otra vez encontramos lo mismo. Isaías 8.1. Isaías 8.1. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salal, Asbaz. Muy bien, ahí otra vez Dios está mandando escribirlo a personas. Daniel 12.4.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Otra vez encontramos Dios mandando a alguien que escriba Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Muy bien, encontramos diferentes ejemplos y más. Habacuc 2:2, en el que Dios manda expresamente a la persona a escribir, ¿vale? A que lo ponga por escrito. Los textos del Antiguo Testamento se describen como santos. En Romanos 1:2 se describen como santos. En 2 de Timoteo 3:15 se describen como sagrados. Me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, ¿ok? Y como palabra de Dios en Juan 10:35. Vuelvo a decir, en Romanos 1:2 se describe el Antiguo Testamento como santo. En 2 de Timoteo 3:15 se describe como sagrado. Y en Juan 10:35 se describe como la palabra de Dios, ¿ok? Y al Nuevo Testamento también se le da un significado muy elevado en 2 de Pedro 3:15. Vale, no nos da tiempo a leer todo porque si no esto sería eterno, pero lo podéis... ¿Perdona? 2 de Pedro 3:15. Dios fue muy sabio en hacerlo escribir porque en aquel tiempo era muy normal contar las cosas boca a boca. Se juntaban y hablaban unos con otros, entonces eso uno se lo contaba a otro y eso era algo muy normal, ¿no? Se contaban entre sabios, se ponían en grupo y hablaban de cosas importantes y lo transmitían oralmente, ¿no? Pero Dios fue muy sabio porque imaginaos las dudas y los huecos que hubiese habido si no tendríamos la Biblia. Sería todo de cosas que escucharíamos, ¿no? Entonces, yo le cuento algo a Sandra igual lo puede entender de una manera y se lo cuenta a Claudia de otra manera y al final, ¿cómo le llega a Lola? Pues es totalmente diferente de cómo lo he contado yo, ¿no? Entonces, Dios fue muy sabio en dejarlo por escrito porque Él sabía que así era la mejor forma de que iba a perdurar, ¿ok? Obviamente la Biblia no tiene todo lo que Dios reveló. Hay parte de los escritos de los profetas que no se han metido en el canon, por ejemplo. Hay varios de los apóstoles que también escribieron cartas, pero que no los tenemos. Pero tenemos lo suficiente, tenemos lo que Dios ha querido que tengamos, ¿ok? Entonces la Biblia es lo suficiente para que se cumpliera el propósito, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre este punto? ¿O pasamos? Dios es el autor. Dios es el autor. Este es el segundo punto dentro de la revelación. Dios es el autor basado en los relatos bíblicos. Dios es el autor basado en los relatos bíblicos. Obviamente nosotros como cristianos damos por hecho que Dios es el autor de la Biblia, ¿no? Pero los que no creen en Dios eso lo ponen en duda porque para creer eso necesitas creer en Dios, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ¿tú por qué crees que Dios lo hizo, no? Pero obviamente hay que tener fe para decir que Dios fue el que escribió la Biblia. Pero nosotros como cristianos tenemos esa base de que Dios fue el autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Pentateuco, vamos a hacer varias lecturas otra vez. Sandra, Éxodo 4:28, Samuel, Números 3:16, Luis, Deuteronomio 2:2, Claudia, Deuteronomio Números 13:13. Deuteronomio 2:2, sí. Entonces, Éxodo 4:28, por favor. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces damos por hecho que Dios es el que dice lo que está escrito en la Biblia, Números 3:16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Muy bien. Deuteronomio 2:2. 2:2. Y dice, y Jehová me habló diciendo.
Vale. No, sí, es que quiero remarcar que Dios fue el que dijo y Dios es el autor. ¿Y Números 13:3 te he dicho? Tú dices 13:3. Sí, 13:3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Sí, porque es conforme a la palabra de Jehová y eso está escrito, ¿vale? Estos son unos pocos ejemplos para que tengamos la base de que Dios fue el autor, ¿ok? Entonces Dios habla a los reyes, a los profetas, a la gente común y todo el Antiguo Testamento tiene un hilo conductor que sigue y es un poco difícil que Dios o que no haya un ser sobrenatural que sea el que haya seguido y haya hablado a todas esas personas. Si nosotros pensamos que no, es que de repente Daniel quiso contar eso y luego Jonás contó su historia y tal, pero es que todos llevan un hilo conductor en la Biblia, todos sigue y todos van a una, entonces tiene que haber alguien que siga ese hilo conductor durante tantos años, ¿no? No puede ser que de repente yo ahora cuente algo y después de 200 años alguien aparezca y cuente lo mismo que yo, sino que durante todo eso Dios ha estado ahí haciendo que la historia siga su curso, ¿no? Hasta, obviamente, el Nuevo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento hubo evangelistas y creyentes que aceptaron a Jesús como el Mesías que iba a venir, ¿no? Del Antiguo Testamento. Ok. Hebreos 1 del 1 al 3. Quiero que lo busquemos todos. Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Marcelo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Al 3. Sí, bueno, sí. Ya está, era del 1 al 3, pero está bien. Vale, gracias, Marcelo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y a través de mucha gente, y Dios ha hablado. Esto es la base de este punto, ¿ok? Dios ha sido el autor y ha sido quien ha hablado a través de muchas maneras y de mucha gente, como he dicho, profetas, gente común, y Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y obviamente ahora nos sigue hablando a través del Espíritu Santo, ¿vale? Esta Hebreos 1 es la base, ¿vale? Hebreos 1 del 1 al 3. Vamos al tercer punto. Dios ha sido quien se ha revelado por medio de la historia. Dios se ha revelado a través de la historia. Voy a dar solamente un ejemplo aquí para que lo entendáis. La muerte de Jesús hubiese sido simplemente un trozo de la historia del pueblo judío, ya que era muy común crucificar a la gente, a no ser del significado espiritual que Dios le dio a la muerte de Jesús y a la crucifixión y a la resurrección. ¿Me hago entender? Por ejemplo, Jesús murió ahí, pero Dios le da el sentido de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nosotros poder vivir por gracia. Si no, ese relato hubiese sido simplemente una historia más que se hubiera puesto en el libro, pero Dios utiliza la historia para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? ¿Habéis entendido ese punto? ¿Sí?
Por ejemplo, en Mateo 26-28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos para remisión de pecados. Él da sentido a la historia. 26-28. Dios da sentido a los relatos históricos que pasan. El pueblo de Israel pasa muchas cosas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero Dios le da el sentido espiritual a esos relatos históricos, ¿vale? Si no, simplemente es una historia más que contar, pero Dios le da su importancia con su punto espiritual, ¿ok? Vamos al cuarto punto. Dios se ha revelado a través de su naturaleza, a través de la naturaleza. De la naturaleza. A ver, ¿quién me dice en qué versículo está? No he escuchado. Romanos 1:20. Lola, búscalo por favor, ¿qué has dicho tú, Romanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, o sea que Dios ahí está diciendo que solamente con ver la naturaleza, lo creado por Él, ya es suficiente y que las personas no tienen excusa para decir, no, pero es que a mí no me explicaron que había un Dios, porque ya viendo la naturaleza, ya el ser humano está creado por Dios para pensar que hay alguien superior que ha creado la naturaleza. Si tú ves, por ejemplo, muchas tribus que están súper apartadas, ¿no? Ellos tienen al sol, a la luna, adoran a muchas cosas que piensan que son superiores a ellos, porque obviamente el ser humano ya piensa que todo esto nos ha creado solo, ¿no? Que hay un creador. Entonces Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Y el quinto punto, y terminamos con la revelación, es que hay diferentes tipos de revelación en la Biblia. Diferentes tipos de revelación en la Biblia. Diferentes tipos de revelación en la Biblia. Entonces, hay dos. Uno que es en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento vamos a llamar revelación preparatoria. Y ahora lo voy a explicar. Revelación preparatoria, que nos prepara a algo. La revelación, lo que se nos está dando a conocer, es que nos está siendo preparado algo. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas y hay un anuncio muy importante, que es la venida de Jesús. Entonces la revelación en el Antiguo Testamento, la principal, es que nos está preparando para algo que va a pasar. ¿Ok? En cambio, en el Nuevo Testamento, la revelación, ¿cómo la llamaríais? Bueno, lo que habéis dicho, todos lo que habéis dicho está perfecto. Yo le he puesto, ¿cómo le he puesto? Revelación de cumplimiento, pero lo que habéis dicho también está bien. Revelación cumplida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la revelación que se dio en el Antiguo Testamento, que era preparando y anunciando lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, se da en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento vemos, ¿no?, a muchos profetas anunciando y advirtiendo que vendría el gran sumo sacerdote, el gran rey, el profeta por excelencia, y en el Nuevo Testamento aparece ese que se está anunciando. ¿Ok? Y en Jesús obviamente se cumplen todas las promesas y todos los anuncios que vemos en el Antiguo. ¿Vale?
Vale, punto 1 terminado. Vamos al punto 2. El punto 1 era revelación. La Biblia es algo oculto que Dios tenía, que lo ha revelado al ser humano. Vamos con el punto 2. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Vamos a partir por el punto de que es inspirada por Dios. En este punto no voy a ahondar mucho porque esto es parte de vuestra tarea para el siguiente viernes. ¿Quién me sabe, vamos a poner, definición de inspiración, que es una palabra un poco difícil de entender? Inspirar significa soplar. Una inspiración es un soplido, ¿vale? Un soplido. Pero cuando decimos una inspiración de Dios, obviamente es un soplido de Dios. Un soplido de voz, ¿no? Un soplido de viento. Un soplido, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Vamos a ir, Claudia, búscame 2 de Timoteo 3:16, Luis 2 de Pedro 1:20 y 21, por favor. 1:20, 21 y Claudia 2 de Timoteo 3:16. Vale, Claudia, cuando lo tengas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, 2 de Timoteo 3:16, este es un texto para aprender, ¿vale? Dice que toda la escritura es vale, entonces ahí en el griego, en el original, en el idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, ahí es toda la escritura fue un soplido de voz de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que fue, ¿qué es lo que en vuestras palabras cómo lo diríais? Que Revelada. Hecha por Dios, dicha, eso es, revelada, dicha. O sea, que Dios fue quien dijo lo que Pablo está diciendo, ¿vale? Lo que Pablo, porque ahí dice toda la escritura, lo que todos los escritores están diciendo es lo que Jehová ha dicho, ¿vale? Inspirada es un soplido. Y en 2 de Pedro 1:20, no me acuerdo quién. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. La cita, esta es 2 de Pedro 1:20 y si queréis 21. Vale. Entonces, quiero que hagamos un pequeño pensamiento con revelación, inspiración, que esta va a ser la tarea para la próxima semana. Revelación, inspiración e iluminación. La inspiración, que es el que estamos viendo, capacita a los escritores. A los escritores. A los que escriben la Biblia. La iluminación capacita a los lectores. Y la revelación es dada por Dios. La revelación dada por Dios, la inspiración a los escritores y la iluminación a los lectores. Entonces, si yo ahora digo, Dios me ha iluminado
y ahora la iglesia tiene que levantarse y adorar a Dios con las manos levantadas porque si no, está pecando. Eso es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo revelado por Dios es inspirado a los que han escrito la Biblia y yo que soy la que la leo, soy iluminada. ¿Y qué es iluminación? Entender. No es inventar. No es decir, sí, Dios me ha dicho y de repente ya es algo que ya la iglesia lo hace. No. Iluminación es entender y aceptar lo que estoy leyendo y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Nos ayuda a aceptar y a entender lo que estamos leyendo, la palabra de Dios. Pero en ningún momento somos inspirados por Dios para añadir nada más a las Escrituras, ¿vale? Podría ser el discernimiento. Que nos da discernimiento para entender las Escrituras también, sí. No confundir la iluminación bíblica con Illuminati. No, claro. Todo lo contrario. O con los famosos iluminados que hay hoy día, sin ser Illuminati, hay muchos iluminados. Entonces hay que tener mucho, también, lo que Marcelo dice era algo bien especial, discernimiento, para saber qué iluminación es de Dios y qué iluminación viene del otro lado también. Podría decirse, no sé, se me acaba de ocurrir, podría decirse que si uno de estos supuestos iluminados, o uno mismo que de repente sale con una cosa rara, para uno poder comprobar si es verdaderamente cierto, poder desde allí ir hacia atrás, o sea, si no está escrito, inspirado por Dios, y no está revelado por Dios, es porque basura directamente. Claro. Pero ¿por qué la gente cuando escucha cosas se las cree y nosotros que decimos, pero si eso está en la Biblia, porque no conocen la Biblia, ¿no? Juan también nos dice de que el Señor nos manda a probar los espíritus para hacer discernimiento. Sí. Como se prueba precisamente conociendo la palabra. Sí. Pero muchas veces el enemigo utiliza incluso a través de la palabra conversando. Entonces por eso digo es muy importante la iluminación, tener el discernimiento tal para poder entender, como dicen los dos, probar los espíritus, porque muchas veces podrán tener elocuencia en palabras, pero espiritualmente nivelan otra. A veces te dicen versículos bíblicos. Y me recuerda ahora lo que hizo el diablo en el desierto cuando tentó a Jesús. Sí. Le mandó un montón de versículos, pero él tenía la respuesta para todos. Y eso es lo que estaba preparado. Es muy fácil discernir, por ejemplo, las sectas, ¿no? Claudia menciona, por ejemplo, ahora cómo distorsionan la palabra los testigos de Jehová, los mormones, las sectas que están por ahí así. Pero ese no es el peligro, ¿sabes? El peligro es la distorsión dentro del mismo pueblo de Dios. Porque el cristiano normalmente sabe de que, bueno, no, esto es una secta, se le ha dicho que es una secta, que no entiende mucho, pero cuando la falsa iluminación viene dentro del mismo pueblo de Dios, ese es el peligro. Ese es el peligro. Sí. Habla a Noemí de la iluminación. O sea que de ahí es donde salen todas estas falsas doctrinas dentro de la Precisamente de un super iluminado. Claro. Arius, también los testigos de Jehová. Super iluminado, que se metió tanto, los armenios se metieron tanto con la cuestión de la Trinidad y la querían tanto que al final terminaron contradiciéndola. La apoyaron tanto al comienzo que al final la contradijeron. O sea, se metieron en un rollo tremendísimo sin la iluminación de Dios, sino en su conocimiento, en su gnosis, digámoslo así. De nosotros salieron, pero no eran. Hay que tener cuidado, por eso hay que estudiar hermenéutica. Por eso estamos aquí. ¿Sabe que a propósito? Viene la visión de los 12, ¿no? Sí,
insertado sí, dentro. algo nuevo. No, y todo este rollo que está saliendo ahora. Justamente anoche, en los que están estudiando el libro de la número 1, el número 1, ¿no? En las células, no sé si ustedes lo han hecho, se han dado cuenta de que ahí tiene una buena porción de hermenéutica. Fuimos anoche a la de Finsler y nos dimos cuenta perfectamente que la primera sesión es completamente sobre hermenéutica. Ahora, si los que están estudiando lo captan o el que lo está enseñando lo capta también, pero pues es bien buena, ¿cierto? Bien buena. O sea que pues, vamos por el camino. Vale, vamos con el tercer punto. Jesús... Ay, tercero. Chapucera soy. Tercero, Jesús corrobora la autoridad de las Escrituras. Vale. Aquí simplemente tengo algunos textos de apoyo en el que Jesús mismo corrobora y apoya que el Antiguo Testamento es cierto y que Él es el Mesías anunciado, ¿vale? Entonces, Sandra, Mateo 5:17. A ver, Margarita, Mateo 26:56, Marcelo, Lucas 24:27. Samuel, Lucas 22:37, Luis, Juan 5:39, Claudia, Juan 15:25. Lucas 24:27. Sí. Vale, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Jesús está cumpliendo lo que aparece en el Antiguo Testamento. Obviamente, si dice que está cumpliendo, es que Él apoya, ¿no?, la autoridad del Antiguo Testamento. Mateo 26:56. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole de cuidar. Muy bien. Sigue Jesús apoyando Lucas 24:27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía y lo que de él decía. Muy bien. Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Muy bien, ahí vemos, ¿no?, que Jesús está declarando como el Mesías esperado. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, ahí otra vez Jesús se declara, ¿no?, como el Mesías. Juan 15:25. 15:25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa ni aborrección. Muy bien. O sea que Jesús, Él se encargó de corroborar que el Antiguo Testamento es palabra inspirada y revelación de Dios, y Él se encargó también de hacer ver a las personas que Él era el Mesías esperado. ¿Ok? Vale. Vamos a practicar cómo hacer un bosquejo, cómo hacer un esquema. ¿Por qué? Vamos a seguir con el punto número 4 el próximo viernes, ¿vale? Y vamos a hacer un parón y vamos a hacer un poco de práctica ahora. Un bosquejo, un esquema sirve cuando yo voy a la Biblia
y voy a un pasaje, incluso cuando voy a estudiar un libro, cuando yo hago un bosquejo, un pasaje, me sirve para analizar qué es lo importante, qué es lo menos importante, qué es lo secundario, qué es lo que tengo que apartar y qué es a lo que le tengo que dar importancia, y ver qué es lo que el autor qué es lo que el autor quería darle importancia, ¿vale? Porque muchas veces, no sé si os ha pasado, a nosotros mismos también escuchamos enseñanzas o predicaciones que de repente se centran en lo menos importante del texto y lo más importante se lo dejan, ¿no? Entonces vamos a estudiar cómo hacer un bosquejo, un esquema de un texto o de un libro para que no nos pase eso, para que cuando vayamos a un texto, aunque sean 3 versículos, tú me puedas decir, esto es lo más importante de estos 3 versículos, después de que hayas hecho el bosquejo, ¿ok? Vale, pues vamos a ir todos a 1 Corintios 1, del 1 al 3. 1 Corintios, esto es un ejemplo, ¿vale? 1 Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Se me olvidó la Biblia. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Entonces os doy un minuto para que lo leáis cada uno. Leerlo bien varias veces. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Leedlo varias veces hasta que os quede claro. Vale. Vamos a... por favor. Gracias. Perdón, es que no la encuentro, no sé dónde la he puesto. Vale, entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, yo he hecho un bosquejo, ¿vale? Entonces, el título del bosquejo es un saludo, ¿no? Es el principio de la carta a los Corintios de Pablo. Entonces, salutación significa un saludo. Entonces, el punto que voy a empezar es Pablo. El saludo, lo principal de este saludo es Pablo. ¿Ok? Dentro de Pablo encuentro algo en la misma frase que pone llamado a ser apóstol. Entonces, dentro de Pablo, voy a poner entonces 1.1, porque entra dentro de aquí, llamado a ser apóstol. ¿Quién es llamado a ser apóstol? Pablo. Pero luego dentro de llamado a ser apóstol, encuentro que hay por la voluntad de Dios, de Jesucristo, y por la voluntad de Dios. Entonces, esas dos cosas entran dentro de llamado a ser apóstol. No os preocupéis que esto se coge a medida de la práctica, ¿vale?
Entonces, por la voluntad de Dios y de Jesucristo, es llamado a ser apóstol Pablo. O sea, Pablo es apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. ¿Habéis visto cómo he marcado la frase? Vale. Ahora tengo otro punto dentro de Pablo, que es, el segundo versículo dice que es a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, por un lado Pablo dice que es llamado a ser apóstol, y por el otro lado importante dentro del saludo es que el saludo va dirigido a la iglesia de Corinto. Entonces, saludo a la iglesia de Corinto. Y dentro de la iglesia de Corinto describe cómo son los de la iglesia de Corinto, que por un lado dice que son santificados en Cristo Jesús, y por otro lado dice que son llamados a ser santos. ¿Vale? Y a la iglesia de Corinto está dando un ¿qué? Un saludo, ¿ok? Entonces, Pablo, que es el importante en el saludo, tiene dos puntos importantes aquí, que es llamado a ser apóstol y que está saludando a la iglesia de Corinto. Dentro de cada punto tiene unos subpuntos. Pero ahora yo, con este esquema, los esquemas cada uno son súper personales. Tú lo puedes hacer de una manera, yo lo puedo hacer de otra. O sea, que no significa que tú hagas uno y el que yo haga va a estar mal, o el que tú hagas vaya a estar mal. Porque cada uno lo hace pues a su manera. Está bien, este es el hecho por mí. Pero yo cuando hago este esquema así, entiendo perfectamente y me queda clarísimo de qué va el saludo. No tengo ningún tipo de duda, ¿vale? Ya está más esquematizado. Entonces, a la hora de estudiar un pasaje o a la hora de estudiar un libro de la Biblia, si hacemos un esquema, tu mente va a entender mucho mejor lo que es importante, lo que es más secundario y lo que es menos importante, ¿ok? Para poder llegar al punto principal que el autor quería decir, ¿vale? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vale, entonces la práctica es que quiero que hagáis uno vosotros. Sí. Como no lo sé, yo te digo que sí. Esto es más bien un inicio de homilética. Que es muy importante para entender lo que uno está leyendo, ¿vale? Entonces, si hay alguien que no lo quiere hacer solo y hay otra persona que lo quiere hacer en pareja, no me importa que lo hagáis en pareja, ¿vale? Entonces, quiero que intentemos hacer Efesios 6 del 1 al 7, un esquema. No pasa nada que lo hagamos, o sea, es la primera vez que lo estamos haciendo. Vamos a practicar los bosquejos mucho, ¿vale? Para aprender. De si lo queréis hacer en pareja está bien, si lo queréis hacer individual también está bien, ¿vale? El punto más importante es que tengáis y veáis qué es lo que el autor le daba más importancia en el texto. O sea, separar de lo importante a lo menos importante. En este texto no es importante que la iglesia de Corintio es llamada a ser santo. Sí es importante, pero no es el punto del saludo, ¿vale? No es la importancia del saludo. ¿Estáis entendiendo? No es que no sea importante. Obviamente toda la palabra de Dios es importante, pero para mentalmente entender hay que hacer esto para saber a qué darle importancia y a qué no darle tanta, ¿vale? Entonces en Efesios
6 del 1 al 7, leerlo e intentar esquematizarlo, ¿vale? No todas las frases, si veis, yo no he puesto todas las frases que aparecen en el saludo. Hay algunas que no le he dado tanta importancia. No hay que poner todo en el esquema, sino lo más importante, ¿vale? No hay que poner frases largas tampoco, incluso también con palabras está bien, ¿vale? Vale, como último ejercicio, este ya lo dejamos, si queréis terminarlo en casa, genial, no es una tarea, ¿eh? Si lo queréis terminar en casa, bien. Vamos a ir practicándolo, así ya cogeremos como más ritmo con los bosquejos. Entonces, como último ejercicio vamos a coger una parábola. Y las parábolas, como fue una de las preguntas en el test, si os acordáis, la parábola, como he dicho antes, es una historia que no es real, pero que enseña una verdad espiritual, ¿ok? Una, no 2 ni 3, una. Se pueden coger más enseñanzas, pero el propósito de esa parábola era una, ¿vale? Entonces os voy a dar una parábola por mesa, ¿ok? ¿Puedes repetirlo? No es real, pero la historia no es real, sí, pero enseña una verdad espiritual. Entonces, os voy a dar una parábola por mesa y quiero que entre todos busquéis, la leáis cada uno personalmente y habléis a ver si todos habéis sacado la misma enseñanza, que tiene que ser una. Sí que se pueden sacar más, pero la más importante, a ver si la podéis discutir entre los de la mesa y luego nos la decís a los demás, ¿vale? Y ya terminamos con eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, esta mesa de aquí, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32, perdón. Entonces la leéis cada uno personalmente y después habláis y sacáis la verdad principal, ¿vale? Aquí, esta mesa de aquí, el siervo injusto, Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Y esta mesa de aquí, la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. La leemos en silencio y después hablamos. Y este grupo de aquí, que no por ser menor es menos. 18, 23, que ya te la sabes, ¿no? No, ellos no la tienen. Venga, pues la parábola de la oveja perdida. Mateo 18 del 12 al 14 y luego también la podéis contrastar con Lucas 15, 1 al 7, ¿vale? Que igual os dice algo más Lucas que Mateo. Ya, empezamos. Vamos a escuchar cada grupo las conclusiones que ha sacado en los otros grupos, ¿vale? Entonces quiero que elijáis a una persona de cada grupo que vaya a hablar, un valiente, una valiente, ¿vale? Entonces, que tenemos a un grupo muy hablador hoy. ¿Ya? Vale, a ver, venga, pues empezamos por vosotros mismos. Una persona, escoger a una persona. ¿Cuál es la verdad? Vosotros teníais la parábola de los talentos. Entonces, es que son larguitas todas. No, mejor que no. Alguien el que queráis vosotros. ¿Tú, Adriana? Ay.
La parábola de los talentos, ¿cuál es la verdad principal que habéis sacado? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar con esa parábola? Que de acuerdo a lo que Él nos ha dado, de esa misma manera Él nos va a pedir las cuentas de si nosotros hemos dado el fruto esperado de lo que Él ha como invertido de alguna manera en nosotros, porque Él ha tenido un plan para cada uno y ha puesto su talento, su habilidad, sus dones, sus diferentes cosas, y de acuerdo en esa misma medida nosotros tenemos que Muy bien, está perfecto, muy bien. Esa es la verdad espiritual, muy bien. Muy bien, equipo. A ver, segundo grupo. La verdad espiritual del siervo injusto, ¿no? El siervo injusto. Shh, vamos a escuchar. Marley. Pero de pie. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar con esta parábola? Que el Señor Jesús nos enseña que tenemos que tener misericordia con los demás, así como Él tiene misericordia con nosotros. Porque muchas veces hacemos lo malo y hacemos cosas muy malas y Él tiene misericordia y nos escucha cuando clamamos, nos arrodillamos y le pedimos perdón. Asimismo, Él quiere que si alguien nos ofende, pues cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Muy bien. ¿Y qué pasa si nosotros no perdonamos? Pues Él no nos perdona y entonces... Muy bien. Muy bien, equipo, también muy bien. A ver, el otro equipo, el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar con esta parábola? Una verdad espiritual, decimos que era que Dios tiene misericordia con sus hijos cuando venimos a Él en verdadero arrepentimiento. Muy bien. Muy bien. Lo principal es la reacción del padre, ¿no? Cuando llega el hijo. Muy bien. Y el último grupo tiene la parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es la verdad espiritual de esta parábola? La espiritual es que, para los tres, que no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de sus pequeños, que Él se preocupa por rescatar a los que se han ido de su redil y se goza cuando un pecador se arrepiente. Muy bien, todos. Muy bien, buen trabajo. A ver, que Adriana quiere comentar algo de la parábola de la oveja perdida. A ver. No sé si escuché en que pues Jesús es el buen pastor, ¿no? Es nuestro pastor, ¿no? Sí. Pero que yo escuchaba que Jesús va por unas ovejas a recuperarlas perdidas, pero por otras no va. ¿Eso dónde lo has leído? ¿Lo has escuchado o lo has leído? Creo que no estoy segura, pero creo que lo he escuchado. Seguro que lo han Está escuchado. escrito. Porque dice, no sé, es lo que mi memoria más o menos vagamente recuerda, que las ovejas perdidas siempre buscan de la palabra de Dios como para o enderezar camino o querer volver al redil, ¿no? Pues en palabras. Pero otras que de pronto se olvidan un poco de la palabra y ya de pronto no quieren volver a escuchar, que por esas el Señor no va. Entonces yo quiero saber si eso es una conclusión o eso de que parte de eso es verdad o si está mal enfocado. Mi respuesta es que primero hay que tener claro si la que se ha perdido y no va a volver nunca, si era oveja de verdad, porque hay mucha gente que viene a la iglesia y desaparece y nunca vuelve, pero igual porque nunca ha sido una oveja, una hija de Dios o un hijo de Dios. Entonces, primero yo empezaría por ahí. Y segundo, Jesús siempre va a querer que sus ovejas vuelvan. Y Dios es un Dios celoso de sus hijos, ¿no? Entonces siempre va a querer buscar a sus hijos. Cuando una persona es salva, ha nacido de nuevo, ella va a regresar porque dice mis ovejas
Pero como dice Noemí, si no ha habido una verdadera conversión, ha habido solo emoción. Que de eso hay mucho ahora. Un verdadero encuentro con Cristo. Entonces a esa oveja realmente no estuvo estaba aquí, pero no era de nosotros. Ya, pero entonces ahí sí, de pronto está mal descrito, de pronto está mal enfocado de que Jesús no va a No es que Dios no va por ellos. Pero estaba hablando de la parábola. ¿Estaba hablando de la parábola de la oveja perdida? Sí, sí. Pues entonces está mal explicado. Sí. Pero esa parábola de la oveja perdida tiene varias connotaciones, hay que leerla toda para entender también de qué se trata. Claro, el amor del Padre, pero también está refiriéndose cómo actúa con el amor del Padre cuando hay un arrepentimiento y el Hijo vuelve. También está también la actitud del Hijo, ¿ya? También está la actitud de, si usted lo lee completamente, se puede sacar, de esa parábola se puede sacar un estudio tremendísimo, porque también entra allí a la oveja que estaba en casa, pero que tampoco acepta el arrepentimiento del otro, como el caso del hermano. O sea que es bien profunda. El énfasis es el amor del Padre, el Padre siempre abierto, esperando al Hijo. Acuérdense que el Padre no fue por el Hijo. El Padre lo esperó sabiendo de que el Hijo regresaba. Fue el Hijo que, volviendo en sí otra vez como Nabucodonosor dijo, regresó otra vez. El Padre amoroso, tierno, lo estaba esperando porque sabía que donde estaba el Hijo no era el lugar que le correspondía, que él un día iba a regresar, porque él estuvo siempre pendiente, esperando. O sea que es bien. De pronto lo que usted, no sé dónde lo escuchó, o de pronto cómo lo enfocaron, No lo entendí. o si fue de la misma, no, porque depende cómo interpreten la parábola y así mismo la aplican. Entonces para eso estamos aquí, ¿no? Luis, no sé qué querías tú decir antes también. Lo que dice Apocalipsis 3:20, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguno de mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Que Jesús dice que siempre está en la puerta, pero no es nuestra responsabilidad abrir la puerta. Claro, está la puerta. Ahora, lo que dijo Margarita, cuando terminamos, Jesús dice que yo soy el buen pastor, ¿no? Las ovejas oyen mi voz, ellos me conocen, oyen mi voz, ¿cierto? Y me siguen. Ahora, es bien importante esa palabra, ese seguir, porque yo puedo escuchar la voz de Dios y no seguirle. Como decía, hay muchos en las iglesias, en las congregaciones, muchos creyentes que están escuchando la voz de Dios, pero no le siguen. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, ellos oyen mi voz y me siguen, porque yo puedo escucharla. Dice, y a estos nadie me los arrebatará de mi mano. A estos que oyen mi voz y me siguen. Ahora, el énfasis está en no solamente en escuchar, sino en seguir, en obedecer. Eso, ahí está. Porque muchos se pegan en la primera parte. Claro, muchos se quedan en la primera parte. A ver, Lola. Yo quiero volver a la parábola, que el punto de esta parábola es buscar o mostrar la actitud de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Entonces, en esa verdad, a través de esa verdad, lo que Jesús nos quiere mostrar es que la gracia es para el pecador. Así que no estoy de acuerdo tal vez con lo que dice. Es que hay otra parábola que es el buen pastor. Es que hay dos parábolas diferentes, entonces igual seguramente... Pero con lo de la oveja perdida, sí, con la oveja perdida le está ofreciendo su gracia, ya es diferente de la respuesta que tenga. Sí, yo creo que igual lo que escuchas estaba más centrado en la otra parábola, más que en la de la oveja perdida. Muy bien. ¿Escribiste todo eso? Para el viernes que viene, ¿vale? Definir y saber la relación y diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. Traerlo escrito ya, ¿vale? Si lo traéis ya escrito, lo cojo y yo ya lo miro en casa, ¿vale? Así no perdemos tiempo aquí, ¿vale? En una hoja... ¿Solo está Ezequiel o también está Ezequiel.
Bueno, Daniel es un profeta mayor, ¿no? Sí, pues vamos a... Mira, gracias Marcelo. Sí. Vamos a poner Daniel. Sí, gracias Marcelo. Entonces son 10, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a memorizar, obviamente no esto, sino desde Génesis, ¿vale? Hasta Daniel. Memorizar y así, intentar estudiarlo así en casa, rapidito. Memorizar y saber de qué trata cada libro.